Bienvenidos a esta sesión, una de las sesiones de los sábados que tenemos en el CEDEC, donde se estudian diferentes temas que nos ayudan a una comprensión mayor de la verdad. Veíamos que lo más importante en este proceso, yo diría que hemos venido aquí a la Tierra para conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, tenemos la oportunidad de reconocer esta parte humana, la parte egoica, la parte de la personalidad que nos ayuda, nos da mantenimiento, por decirlo así, pero también tiene arrastrando varios defectos, varias situaciones que nos limitan en nuestro avance. Y también tenemos en nosotros mismos la chispa divina, esa inteligencia que es nuestro yo soy, nuestro yo superior, a quien debemos aprender a contactar de alguna forma y aprender a migrar a ese modelo de luz, a ese modelo crístico que tenemos todos nosotros en nuestro foro interno. Entonces, de hecho, ese sería el principal objetivo de vivir en un planeta como este. A través de las experiencias que vivimos, es aprender, porque el aprendizaje no se logra solamente con el intelecto o con la mente. De hecho, el aprendizaje realmente se adquiere, se absorbe el conocimiento, se integra a la conciencia cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos. Por eso estamos aquí, porque somos estudiantes que estamos aprendiendo a través de la experiencia, particularmente a conocernos. Y una vez que nos conocemos, vemos la necesidad de establecer ese ideal, ese yo superior, ese modelo que nos ayuda a direccionar nuestros esfuerzos. Por eso es tan importante el establecer un ideal espiritual, que puede ser cualquier concepto, cualquier virtud, puede ser cualquier entidad que ha pasado en la tierra, que ha dejado un legado, pero también puede ser cualquier virtud, cualquier aprendizaje que sentimos nos haga falta. Entonces ya estamos trabajando la parte del autoconocimiento, viendo la parte personal y la parte del yo superior. Al establecer el ideal, vamos brincando a tratar de desarrollar esa transformación a través de la reforma moral, de la reforma íntima, es decir, de la integración de las virtudes que están en ese modelo interno. Y a través del servicio a los demás, del contacto con los demás, establecemos la conexión, o sea, el vaciado de la energía creativa. Entonces, ese es el proceso. El día de hoy vamos a tener un tema que algunas personas lo han pedido acerca de cómo puedo transformar mi realidad, cómo puedo cambiar mi vida, cuáles son las formas que tengo yo para poder mejorar mi economía, mejorar mis relaciones, mejorar mi forma de ser y también la forma en que estoy viviendo. Entonces, este tema es un tema que quizás se aparta, entre comillas, un poquito de lo espiritual y va muy enfocado a la parte creativa, al uso de la mente. Entonces, este tema realmente es de un libro muy antiguo, lo leí hace muchísimo tiempo, muchos años. Es un libro de tendencia esotérica, pero realmente es muy actualizado su enfoque. Ese libro se llama El Informe Felas. Luego vamos a ver un poquito el libro, pero es un libro que me agradó para desarrollar este tema. Entonces vamos a iniciar con la sesión. Voy a permitir compartir la pantalla y si hubiera alguna situación me lo hacen ver. Eh, Vamos a empezar entonces. Vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con el éxito. La palabra éxito se usa mucho en las cuestiones financieras, en los negocios, pero también la palabra éxito se refiere a la victoria, a obtener el triunfo, a obtener una realización. Inclusive el éxito espiritual también puede incluirse en esto. El éxito material, el éxito de la pareja o vivir emparejados. Y bueno, aquí vamos a enfocarnos al éxito en general sobre cómo vivimos, si tenemos una vida, si queremos una vida exitosa. Y se nos viene a la idea, por ejemplo, las palabras que el éxito se resume en prosperidad, en abundancia. El éxito también puede incluirse ser sano,
tener familia, vivir en comunidad o en convivencia sana. El éxito es lograr quizás una carrera, una profesión. El éxito es hacer una venta, un conjunto de ventas, por ejemplo. Entonces la palabra éxito es el resultado satisfactorio de una acción o proyecto. Es como la conclusión de una acción, de un plan, de un programa o de un proyecto que se culmina adecuadamente, satisfactoriamente. Por eso se dice que es el resultado satisfactorio en base a nuestros parámetros, a nuestra forma de entenderlo, de una acción o proyecto. Entonces aquí vemos una imagen de una grúa que va levantando y va colocando la palabra X, éxito. Y bueno, pareciera ser que aquí como lo vemos, pareciera ser difícil porque requiere mucho esfuerzo. Entonces, vamos a empezar a quitar a desmentir, a quitar algunas creencias erradas que tenemos con respecto al éxito. Buscando la razón de la palabra éxito, proviene del latín exitus, y la palabra exitus se traduce como salida, como salir, o sea, salida, como tener un espacio por donde podemos salir, salida, a eso se refiere. De hecho, en inglés, exit es salida. En inglés, exit es salida. Entonces, la palabra éxito se refiere a realización, a concretar, a obtener algo, a obtener un resultado que nos satisface. Y de alguna forma, el éxito está relacionado con lo que llamamos felicidad. Y la felicidad decíamos que es un estado de conciencia. También es un estado de realización y es un estado de éxito. Muchas personas escuchan la palabra éxito y les suena un poco extraño, les suena como yo a mí no me toca, yo nunca voy a alcanzar, yo soy un fracasado y realmente la palabra éxito está nada más para unos cuantos, unos pocos. Pero la palabra felicidad, pues todo mundo aspira por la felicidad. Y una pregunta interesante es que, ¿cómo podríamos acercarnos a un estado de felicidad? Pues básicamente es un estado de realización, de lograr el éxito en algunas actividades que tenemos, en nuestros deseos, lograr que se realicen. Es lo que llamamos éxito. Entonces la felicidad está muy relacionada con la palabra éxito. Aquí vamos a trabajar la palabra éxito como logro, como la obtención, como el logro de algo que hemos pensado, que hemos deseado y que queremos obtener. Entonces vamos a continuar. Dice, para cada persona el éxito puede significar algo diferente. Y es lo que comentábamos. Cada persona tiene una definición muy particular de lo que es el éxito. Pues realmente el éxito es un concepto muy subjetivo. O sea, no es algo así como que diga, bueno, ya me titulé, ya me gradué, ya hice esta venta y ya logré el éxito. Podríamos pensar que es un logro y que nos da una satisfacción, algo de felicidad. Pero realmente el éxito como tal es un concepto subjetivo. Hay personas que tienen el éxito profesional, por ejemplo, en los negocios. Puede haber una persona que quiere escalar una montaña y llegar a la cima. Hay personas que se sienten exitosas porque viven con su familia, porque tienen hijos, tienen su esposa, tienen sus papás y se sienten felices y exitosos en la vida por tener un núcleo familiar. Y la mayoría, por ejemplo, la palabra éxito la asocia a la riqueza, al dinero. Otros al amor, etcétera, la fama, el poder, el reconocimiento. Entonces el éxito depende de cada quien. Y realmente es interesante esto. Es muy interesante que el éxito depende de la manera en que pensamos que al obtener algo nos hace felices. Entonces, en este sentido, eh, muchas personas buscan el éxito con todo ahínco, con todo afán, y la meta de su vida es lograr el éxito. La meta final de la existencia es quiero ser exitoso. Entonces, cuando uno busca realmente el éxito, entendiéndolo como una carrera o como una competencia, de manera inconsciente la vida se convierte
en algo que estamos sufriendo en lugar de estar plenamente viviendo y disfrutando. Entonces, cuando alguien dice, bueno, mi éxito va a estar en base al logro, al obtener dinero, al obtener, no sé, una medalla en las Olimpiadas, por ejemplo, o a lograr un puesto en mi trabajo, por ejemplo, entonces lo manejamos de manera inconsciente como si fuera una carrera o una competencia, o querer sobresalir de los demás o a costa de los demás. Entonces, en este sentido, pues si fuera este el caso, entraríamos en una sinergia bastante dolorosa, bastante decepcionante. Entonces, aquí dice que seríamos quizás más felices si volviéramos al éxito en la palabra con su connotación original de la palabra éxito, que significa salida. Es decir, siempre hallaremos un modo de salir de esta, de una situación agobiante, repetitiva, de una situación que nos martiriza en lugar de hacernos experimentar el gozo, el placer, la felicidad, la realización. Entonces, en lenguajes, digamos, esotéricos o metafísicos, el éxito realmente corresponde a una gran molécula, así se entiende, formada por átomos positivos, por llamarlo de alguna forma. Dice, atraídos por fuerzas poderosas e intangibles que penetra profunda y decididamente cuando se entra en armonía con la naturaleza y la conciencia suprema. Podríamos en este sentido entender de que el éxito es vibración, es energía, es una vibración altísima, así como la palabra amor, por ejemplo, la palabra alegría, la palabra plenitud, el éxito como sustancia, como vibración, es una gran molécula, una macromolécula formada por átomos positivos, o sea, de energías muy elevadas. Y esto nos recuerda mucho que el exitoso, el ser más exitoso del cosmos entero es Dios. Y todos los seres que vibran en una frecuencia elevada son exitosos. Entonces todos ellos integran y de alguna forma comparten esa gran molécula, esa gran energía. Y esas energías son atraídas por fuerzas intangibles porque realmente no se ven, pero cuando la persona se conecta en la armonía con la naturaleza, o sea, con las leyes de la naturaleza y con la conciencia mayor, con Dios o con la energía creativa y con la voluntad, penetra profundamente en su propia vida. Entonces, podríamos decir que el éxito es esa vibración, es una vibración que abarca a todo el cosmos, el universo, y que de alguna forma es como la energía creativa, que por su propia naturaleza ya es exitosa. O sea, la energía creativa, lo que llamamos Dios, realmente es una energía victoriosa. En la antigüedad se decía el yo soy, el logro victorioso, la magna presencia yo soy. Realmente son comandos para direccionar esta energía, para empoderarnos. Y la idea es esa, aunque suena un poco, que pudiera sonar un poco de orgullo y de superioridad, no es así. Todos los seres humanos, como somos hijos de la divinidad, compartimos ese derecho. Es como si fuéramos hijos de un príncipe, hijos e hijas de un príncipe o de un rey, y somos príncipes y princesas, hijos de ese rey, y tenemos el atributo de ser divinos. Por ende, contamos con la divinidad, somos divinos, y el éxito corresponde a todos los seres humanos. Entonces, es como si fuéramos y somos hijos de un Dios omnipotente, y por ende los hijos también son omnipotentes hasta cierto grado. Obviamente estamos en un proceso de evolución, pero finalmente nuestra naturaleza es esencia auténtica de la divinidad. Entonces, esa gran conglomerado de energías creativas positivas, pues están a nuestra disposición. El simple hecho de estar aquí encarnados y tener un cuerpo y tener una capacidad pensante y una capacidad emotiva y ser creadores, pues significa que tenemos un potencial tremendo, lo que llamaríamos éxito. Es como si fuéramos generadores de energía eléctrica y hay una gran planta hidroeléctrica, pero nosotros también de alguna forma replicamos ese modelo. Entonces, aquí sería un punto interesante decir, bueno, ¿qué es lo que se requiere para yo lograr el éxito? ¿Qué se requiere para que yo obtenga lo que quiero
y ser exitoso en el amor, en el dinero, en la salud, en el bienestar, en la paz, en la alegría, en lo que ustedes quieran, en lo material inclusive, porque lo material está, digámoslo así, para servirnos, para utilizarlo para nuestro progreso en la carne, en esta materia. Obviamente no para que nosotros nos domine el afán de posesión y caigamos a ser esclavos de la propia riqueza, del propio dinero, de las propias posesiones. O sea, nuestra altura espiritual es de hijos de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. O sea, somos algo maravilloso y tenemos un potencial tremendo. Pero, ¿qué se requiere? Precisamente, entrar en armonía con la naturaleza, con las leyes del cosmos, las leyes de la naturaleza, que no nada más es la naturaleza de plantas, animales, sino con todo lo que llamamos naturaleza, que es todo, y con la conciencia suprema, o sea, lo que es Dios. Entonces, ese sería una definición bastante, digámoslo así, profunda de lo que sería el éxito, como un conglomerado, como una gran molécula de energía formada por átomos positivos. Y por nuestra voluntad, nuestro poder con la mente, jalamos esa energía, utilizamos parte de esa energía y también lo que llamamos fracaso como tal es esa, entre comillas, impotencia de lograr el éxito. El fracaso como tal no existe. Existen ensayos, existen etapas de aprendizaje y estamos en una etapa, en una de las más pequeñas, que es como ser humano. En la medida de nuestra capacidad de sintonizarnos con la fuente, de empoderarnos de manera armoniosa con el todo, se nos va a ir delegando mayor capacidad de energía creativa. Obviamente tenemos tres atributos: voluntad, sabiduría y amor. Esos tres atributos nos llevan a la divinidad. Pero el primer atributo como tal es la voluntad. Obviamente la sabiduría es conexión y respeto a la naturaleza. Y el amor es la esencia del poder creativo. Es como la característica fundamental de la energía creativa. Es el amor. Entonces, desarrollando esas tres facultades y conectándonos con la conciencia suprema, con Dios, se nos va dando más. O sea, se nos da más por añadidura, por conectarnos. Ahorita estamos como practicando y ensayando el poder creativo en su mínima expresión. Y muchos de los bloqueos, cuando decimos que no se dan las cosas, es porque falta uno de los tres ingredientes. Quizás voluntad, quizás sabiduría, conocimiento, inteligencia para usarlo, o quizás amor, una vibración alta. Entonces vamos a continuar con el tema. El éxito debe ser eterno y no momentáneo, real y no ficticio. Entonces aquí vemos la imagen de Donald Trump, que podemos decir, bueno, es un hombre exitoso. ¿Exitoso en qué sentido? Quizás en el sentido únicamente material. Tiene voluntad, pero también tiene voluntariedad. Es decir, en este caso la energía puede ser usada y depende de la persona, de su fe, de su autoconfianza, de su empoderamiento, y de alguna forma la energía es jalada por nuestra comando, nuestra voluntad, nuestra fe en nosotros mismos y el empoderamiento de nosotros mismos inclusive. O sea, Dios no se enoja. Hay un libro que se llama El poder de uno mismo. Y cuando uno lee ese título, uno piensa, bueno, es que esa persona es una persona arrogante, pero hay un poder en uno mismo. O sea, y eso el Padre nos lo permite, porque está dándole a sus hijos cierto poder para administrarlo, para manejarlo. Entonces aquí la clave es que el éxito debe ser eterno. Y uno se preguntará, ¿a qué se refiere con el éxito eterno? Pues se refiere a que el éxito, que es el logro, que es la realización, debe ser para cosas constructivas, positivas, cosas que ayuden a los demás y a uno mismo y que generen, digámoslo así, más esplendor de la creación. Es como una persona que mandan a trabajar a una tierra donde hay mucha maleza, donde hay muchas cosas que tiene que quitar, hay rocas que tiene que quitar, hay maleza, tiene que escarbar, tiene que empezar a abonar la tierra, empezar a sembrar. Y después de un tiempo, ese lugar que era inhóspito, que había muchas hierbas, malas hierbas, se convierte en un bello jardín lleno de árboles con frutos. Entonces la palabra éxito debe ser eterno y no momentáneo,
se refiere básicamente a que la acción, aunque sea pequeña, del éxito debe ser positiva, constructiva, benévola y debe ser real y no ficticio. Un éxito que es momentáneo es, por ejemplo, una persona que puede tener una vida exitosa, entre comillas, en el dinero, pero una vida es un momento en la infinitud del eterno, de la eternidad. Y ficticio se refiere a que si una persona obtiene algo que lo perjudica a él y perjudica a los demás o puede perjudicar a los demás, aunque para él sea un éxito, por ejemplo, robarle a alguien o dañar a alguien, por ejemplo, para sacar un beneficio, pues es momentáneo, entre comillas, pero también es ficticio. Es ficticio porque realmente ese logro no es un éxito eterno, no es un éxito que va a perdurar, porque al haber hecho mal uso de esa energía va a recibir una consecuencia. Entonces uno se podrá preguntar por qué hay hombres que tienen millones y millones de dólares y hay personas que viven en la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque realmente tienen un tiempo para aprender, tanto en uno caso como en el otro. Se aprende en la riqueza y es una experiencia muy tentadora tener dinero en demasía, pero también se aprende en la pobreza. Para fines prácticos, el espíritu no dice, es que es conveniente ser hombre o ser mujer. Mejor ser hombre que mujer, o mejor ser rico que pobre. Obviamente hay vibración, decía Casey, la persona tiene el derecho de vivir la experiencia que quiera vivir, cualquier experiencia, la que sea. Si hay méritos, se le permite, pero la persona, si se quiere empoderar de vivir en ese estatus de riqueza y no hace buen uso de la riqueza, en la siguiente encarnación encarna como una persona extremadamente limitada y pobre y hambrienta. Entonces, la ley es algo maravilloso, porque no tiene el concepto que tenemos nosotros, no piensa igual que nosotros. O sea, decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Se decía de esa forma. Entonces, muy importante esto. El conocimiento, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la riqueza que no se hereda y el único artículo de viaje cuando se desencarna, cuando trascendemos. Esto lo escribió Felas du Richard, que es el autor del libro, el informe Felas. Felas du Richard hace muchísimo tiempo lo escribió. Dice, el conocimiento es la riqueza que no se hereda. ¿Por qué? Porque podemos tener unos padres que sean extraordinariamente inteligentes, pero yo no necesariamente voy a tener la capacidad de conocimiento o de experiencia que ellos tienen. Y el único artículo de viaje cuando se desencarna. Cuando nos vamos al otro lado, solo nos llevamos la experiencia del conocimiento, es decir, la aplicación del conocimiento, lo que nos llamamos nos hace más sabios. Entonces aquí vemos dos imágenes, la imagen de Donald Trump y tenemos la imagen de Chico Javier, que fue un medium espírita brasileño, que era dirigido, era orientado por su mentor, su guía, Emanuel. Y este señor, que nació en un lugar pobre, que no terminó la primaria, tuvo la capacidad de escribir más de 451 libros, transcribir de los planos espirituales, y son libros de alto contenido moral, de alto contenido espiritual, pero también son libros de poesía, son libros de medicina, son libros de descripción, por ejemplo, del plano espiritual, cuando uno desencarna, si bien nos va, el plano de las colonias espirituales, y son libros maravillosos, ¿no? Tienen, creo que más de 40 millones de copias que se hicieron, y pues bueno, también, bueno, fue un ser que realmente cumplió como un canal, como un instrumento para traer información y conocimiento y una doctrina que revela más ampliamente el mensaje de Jesús. Entonces algunas personas dicen, no, es que el espiritismo, mediuminidad y toda esa cuestión no nos gusta. Y está bien que no les guste, porque realmente no es para todos. O sea, ciertamente todos somos telépatas, todos tenemos una capacidad de canalizar nuestro pensamiento, pero también pensamientos de otras entidades. Entonces todos estamos interconectados. Y aquí lo que yo quería nada más era como el comparativo, es que esta persona se lleva un gran capacidad, un gran conocimiento,
todo lo que vivió y lo que canalizó, lo que transcribió, le dio mucha experiencia y le dio mucha capacidad de entrega y de amor al prójimo. De hecho, todas las ganancias que obtuvo de esos 40 millones de copias, él se quedó sin nada, o sea, no se quedó con un solo quinto, por decirlo así, y todo lo donó a obras de beneficencia y de ayuda al prójimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito eterno y real? ¿Y cuál es el éxito momentáneo y ficticio? Depende de lo que perdura en el tiempo, del impacto que tiene en las demás personas. No es realmente el éxito personal, es el éxito de la persona, no es el éxito del alma. Entonces, muy interesante entender esto, porque por eso muchos de los que hemos pasado esto hemos sido hasta cierto punto limitados. Muchas personas, ¿por qué encarnaron en clase media, media baja? ¿O por qué con escasez desde que nacieron? ¿O por qué en situaciones aparentemente, digamos, negativas? No es así. Todo tiene una razón. Muchos de nosotros planificamos vivir, nacer en una clase social media o media baja y no tener tanto poder económico desde el principio de nuestro nacimiento como niño, adolescente, por el riesgo tan grave, porque la prueba del dinero es bien difícil superarla. O sea, el que enfrenta la prueba del dinero por terquedad o porque quiere y tiene ciertos méritos, en un momento dado puede generar mucho sufrimiento y hacerse acreedor a vivir experiencias de expiación y sufrimiento en vidas futuras. Eso es interesante conocerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos llega el fatalismo? Aquí vemos como alguien que está cargando una piedra con una cadena, fatalismo. Cuando nos llega, por ejemplo, situaciones de que nos va mal en la vida, tenemos conflictos, no se nos dan las cosas, caemos, por ejemplo, en pesimismo, en derrotismo, negación o tristeza, y son corrientes negativas, así como hay corrientes de éxito, hay corrientes negativas y adversas que realmente las generamos nosotros o las atraemos nosotros. O sea, somos como imanes que proyectamos energía, pero también la recibimos. Entonces la energía busca su afín con el afín. Entonces esas corrientes adversas de negativismo, normalmente la enfrentamos estas corrientes y cuando chocamos con algunas de ellas, normalmente tenemos dos opciones. Nos sacudimos de ellas, es decir, no las aceptamos, no nos desprendemos, las rechazamos de alguna forma, no nos identificamos con ellas, eso podría ser una opción, o bien las alimentamos con nuestro sentido derrotista, el sentido de que pues de alguna forma es lo que nos tocó vivir, y las alimentamos mentalmente, es decir, alimentamos el fatalismo, atrayendo obviamente más consecuencias de lo mismo. Entonces aquí hay un punto interesante, uno dice, bueno, ¿qué significa eso de rechazarlas, sacudirlas? Cuando uno no sacude algo, cuando uno se sacude de algo, es que no acepta esa situación, pero no entra en un sentido, digámoslo así, de conflicto. Por ejemplo, me pasó algo, sufrí, experimenté, caí en tristeza, en pesimismo, en negación, por ejemplo, porque muchas personas lo han pasado, lo hemos pasado. Pero lo cierto es de que, como diríamos, debemos de considerar que eso no es la verdad. Antiguamente una maestra metafísica decía eso, la verdad se conoce por el bien de lo perfecto. Y uno no lo entiende porque uno no está acostumbrado a lo perfecto. Uno no está acostumbrado al bien supremo, porque este plano es un plano de expiación y de pruebas. Entonces, muchos de los que ahora estamos padeciendo, de alguna forma hicimos padecer lo mismo. Entonces, no siempre hemos actuado de manera acorde al bien supremo para merecerlo. Entonces, cuando sí nos llega una situación, decir esto no lo acepto porque no es la verdad, no lo quiero para mí. Y lo regreso al centro del sol, al centro del universo, para que se depure, como una corriente que necesita transmutación, que necesita purificación, limpieza. Y obviamente atraemos lo que nos corresponde por afinidad vibratoria. Nadie tiene algo que no le corresponda, así sea muy difícil de aceptar. Así como alguien está, por ejemplo, viviendo en un lugar
en un hogar adecuado, con comodidad, con relaciones armoniosas, asegurando el techo, la comida, el vestido, la educación, tiene méritos para estar en esa situación. Pero aquí lo importante es cómo estoy usando tanto lo pequeño como lo mucho que pudiera yo estar viviendo de bien, de comodidad, por ejemplo. Entonces, aquí viene una frase que nos sugiere dejar en esta vida huellas de triunfo y virtud. Es decir, la espiritualidad no está en contra del triunfo, del éxito, y eso tenemos que dejarlo claro. O sea, tenemos necesidad de tener un auto, pues necesitamos un auto. Tenemos necesidad de cambiarlo porque el auto ya no funciona. Tenemos esa necesidad. Tenemos necesidad de mejorar, de estar bien, de vivir bien, de tener agua. Tenemos muchas necesidades y tenemos derecho al triunfo, a lograr el éxito en lo que estemos deseando y buscando y necesitando. Entonces dice, deja en esta vida huellas de triunfo y de virtud para que felizmente las vuelvas a recoger. ¿Esto qué significa? Significa que si ya lo hiciste una vez y hiciste buen uso de esas facultades creativas, el récord se queda y es lo que te llevas para que si tienes que regresar a esta vida, vuelvas más rápidamente a obtener lo que ya obtuviste. Es lo que llamarían el derecho de conciencia. O sea, lo que es mío por derecho de conciencia, si en vidas anteriores, no sé, usé carruajes, aprendí a leer y a escribir, a usar las matemáticas, de alguna forma se queda como un récord, como una experiencia viva en mi conciencia, un conocimiento. Entonces regreso a esta vida y se me hace más fácil y rápidamente voy superando esas lecciones. Entonces tú y exclusivamente tú puedes, por medio de tus pensamientos positivos, aquí hablamos del pensamiento positivo, abrazar el triunfo. ¿Cómo? Atrayendo partículas de la misma polaridad que serán difíciles de desprender, porque es el más fuerte imán de la filosofía de la verdad. O sea, te conviertes, si estás vibrando en sintonía con la verdad universal, en sintonía con la naturaleza, con la fuerza creativa suprema que es Dios, no tienes por qué, no tiene por qué quitarte algo que realmente está apoyando la expansión del universo, de la creatividad. Entonces dice, te conviertes en un imán de esta filosofía de la verdad y no pasará un segundo sin que esté absorbiendo el milagro de la multiplicación de tu éxito. Entonces dice ahí, dinero llama dinero, éxito llama éxito, entonces, logro llama logro. ¿Y eso a qué depende? Depende de la conciencia y de su grado de vibración. Entonces me recordaba, por ejemplo, decían que en la India es un país que tiene pocos recursos, pero tiene abundante naturaleza. Pero los hindúes en general, no todos, pero la gran mayoría, viven en una conciencia de pobreza, en una conciencia de estancamiento, de anulación, sobre todo por la religión, que la religión dice la anulación total del ser, no aceptar nada de lo material. Entonces vemos, por ejemplo, cómo inclusive en la naturaleza que tienen no les rinde, ¿no? Hay dificultades para producir, hay mucha contaminación en el río Ganges y teniendo tantos recursos, la inmensa mayoría de la población vive en hambruna, vive en limitación. ¿Y de qué depende? Depende de la conciencia. ¿Por qué? Porque si mandamos, por ejemplo, eh, no sé, unos ciudadanos israelitas o judíos, que normalmente viven en un desierto, ellos transforman un desierto en algo productivo, porque tienen el concepto de que Dios les tiene reservada la riqueza para ellos por ser el pueblo elegido de Dios, entre comillas, ¿no? Entonces la conciencia de ellos es de que la riqueza se la merecen porque son el pueblo elegido, entre comillas. Entonces podemos mandar, por ejemplo, a unos israelitas o judíos a la zona de allá de la India, a una zona desértica, si fuera el caso, y convierten un desierto en un vergel. Entonces, ¿de qué depende el éxito? Depende de la conciencia, depende de la aceptación de ciertas creencias que van alineadas con la prosperidad, con la abundancia, con el amor, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante. Y dice, yo soy un imán que atrae lo bueno a mi vida.
Algunas personas lo repiten una y otra vez, esta frase. ¿Y por qué les sirve o por qué no les sirve? Ciertamente que les sirve y algo se hace, pero la fe, la convicción profunda, la identificación con las verdades mayores es lo que te da el ímpetu, el impulso para que la energía vaya donde tú quieres que vaya. Si tú estás diciendo esto, pero tienes creencias de limitación inconscientes, pues vas a estar saboteándote una y otra vez. Sin embargo, a la larga, el estar decretando, el estar esforzando, de alguna forma va destrabando las grabaciones inconscientes. Entonces, el éxito tiene su base. Ahorita ya pasamos a la parte, digámoslo así, digamos, esquemática de lo que es el éxito. El éxito tiene su base en la voluntad. O sea, no puede haber éxito si no hay una voluntad pensante, si no hay una voluntad activa. El éxito tiene su base en la voluntad. Y su secreto está en la visualización mental o visualización creativa. Entonces, estos son los dos ingredientes de la creación. Yo diría una parte masculina, por decirlo de alguna forma, que es la voluntad, y una parte femenina, que es la parte creativa, que es la visualización mental. Entonces, a través de estos dos elementos superpoderosos, se crea la realidad. Entonces, aquí también interesante que la visualización mental, o sea, ver con la mente, se da a través del optimismo, del esfuerzo y el conocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a explicar un poquito estos elementos porque la voluntad es una. Cuando la voluntad es una con Dios, pues es realmente una. Y la visualización mental está conformada de tres elementos: el optimismo, el esfuerzo y el conocimiento. Entonces, muy interesante esto. Ahorita lo vamos a explicar. Aquí hay un esquema que se me pareció muy práctico para poder entender esto. La visualización mental es el triángulo con este ojo, y aquí no es una enseñanza esotérica como tal, porque lo podemos entender claramente. El ojo que todo lo ve, el ojo que crea. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo que creamos o reproducimos. Entonces, donde pones tu atención, ahí estás tú. En lo que piensas, en eso te conviertes. El ojo representa la imaginación creativa, la capacidad que tenemos de usar la mente, porque todo lo que existe en el mundo físico, primero existió en una mente. Alguien lo vio en su propia mente. Entonces, por eso se dice que la visualización mental es el ojo con el triángulo, y este triángulo tiene tres lados, con una palabra base que es el optimismo, el conocimiento y el esfuerzo. Esa es una parte, y la otra parte, que es la primera, es la voluntad. La voluntad es el motor que mueve la energía y utiliza la visualización creativa, o sea, la mente, para poder coagular la energía, para poderla precipitar, para poderla concretar. ¿Y cómo la concretamos en el plano físico? Primero con la imaginación, con la visualización, con el optimismo. Cuando uno persevera en la imagen, cada vez le va dando más forma y más forma y más forma. Los monjes tibetanos, los monjes budistas usan mucho esto para crear realidades. En los planos superiores es el mismo proceso. Sin embargo, es mucho más rápido que acá. ¿Por qué? Porque acá, imagínense que cada quien obtuviera lo que deseara. Entonces iba a ser una guerra y un infierno tremendo. Por ejemplo, todo el mundo quiere las mujeres más bellas del planeta, ¿no? Pero también los otros piensan lo mismo. O todo el mundo quiere el dinero que hay en el Banco de Estados Unidos y los otros también lo quieren. Entonces, si fuera ese el caso, pues ciertamente que sería un caos. Y hay un principio básico: no se está respetando el principio de que debe ser creativa la energía y que también debes de recibir la consecuencia de tus actos. Entonces no le podemos dar, por decir, dicen los maestros, una energía al 100%, abrir la válvula completa a personas que son como niños en el uso de la energía, que inclusive con la poca cantidad de energía que tienen, la mal usan y se están contaminando y se están autodestruyendo. Entonces hay un principio elemental. En los planos mayores, el uso de la energía es positiva siempre, y usan las mismas 7 etapas que se usan aquí para poder crear, aunque en mayor velocidad. Entonces vamos a estudiar un poquito esto, o sea, nada más recordar.
dos facultades creativas, la voluntad, que es la capacidad de direccionar, es el que decide, es la parte nuestra que decide cómo manejar la energía, y la visualización mental, que es a través de la imaginación, de la visualización creativa, del uso de la vista interior, de la vista de la mente, que tiene tres elementos: conocimiento, esfuerzo y optimismo. Nada se logra y todo se logra con esto. Si no hay esto, no se logra nada. Si falta uno de los elementos, no se logra. Si falta conocimiento, no se da. Si falta esfuerzo, no se da. Si falta optimismo, no se logra. Queda estancada la creación. También, si falta voluntad, pues no hay nada. Entonces, muy importante conocer estos elementos: voluntad, visualización creativa o mental, conocimiento, esfuerzo y optimismo, que forman la visualización. Entonces vamos a pasar a cada uno. Vamos a estudiar la voluntad. Es muy breve y esto ya lo conocen la mayoría de ustedes. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la inquebrantable decisión de obrar. Imagínense, inquebrantable, es decir, que voy con todo. Decisión de obrar, y es el todo del poder. O sea, del poder, la voluntad es el todo. Entonces el ser humano tiene libre albedrío, que se manifiesta con su voluntad. Es la inquebrantable decisión de obrar y es el todo del poder. Es el medio de manifestación del espíritu. O sea, si no tuviéramos voluntad, el espíritu no acciona. La voluntad o el libre albedrío es la capacidad que tenemos de ser creadores. Tenemos un tremendo poder. Es el medio de manifestación del espíritu, sobre la que recae la responsabilidad de decidir el destino de cada uno de nosotros, y ninguna fuerza terrena puede bloquear a una voluntad que es positiva, recta y decidida. Inclusive ni la muerte pudiera provocar esto. A la hora de pasar de plano, si el individuo tiene voluntad de lograr algo, regresa a cumplir su propósito. También es posible que con esto nos apeguemos al plano. Entonces, cuando alguien tiene la voluntad de lograr, no sé, una escultura de David, Miguel Ángel, eh, una escultura o una pintura o una meta, normalmente los seres vuelven a encarnar, se reencarnan, y es tal su voluntad que la voluntad perdura y trasciende la muerte. Entonces, la manifestación del espíritu, la voluntad, y es la que decide el destino o el futuro de esa creación y del propio creador. Ninguna fuerza terrena puede bloquear a una voluntad que es positiva, recta y decidida. Entonces, es el todo poder, el todo del poder, dice aquí. Entonces, esta es la parte de la voluntad. Se pinta en color azul. Vamos ahora a estudiar lo que son los tres elementos de la visualización. Obviamente, la atención es importante porque ahí es donde pones el punto. El punto lo pones en la I. Pongo la atención en esto, en lo otro. Y el elemento creativo es la visualización. Por eso, donde ponemos la atención viendo telenovelas o lo que sea, atraemos esas condiciones. O vemos películas de terror, atraemos creativamente esas películas o esas realidades. Entonces la atención es muy poderosa. Pero la creación en sí ya está en base a la visualización, o la imaginación también le llaman. Entonces vamos con el optimismo. Normalmente el optimismo se pinta como si fuera algo, es que es optimista, o es alguien nube rosada. Y la palabra optimista se maneja despectivamente. Realmente optimismo es algo muy poderoso y lo hemos mal usado. Es la visualización positiva e inflexible de realizaciones futuras. Es decir, cuando alguien tiene optimismo, tiene una visualización positiva de lo que quiere y no ceja en su empeño de lograrlo. Es inflexible y tiene la certeza, tiene la capacidad de verlo en su mente, aunque aparentemente no se vea cómo, o no se vea los recursos, o no se vea X, Y y Z. Muchas de las enseñanzas del poder de la atracción, por ejemplo, el poder de la visualización creativa, New Age y todo eso tienen que ver con esto. El optimismo es una gran capacidad de visualizar independientemente del tiempo, la realización de eso, es de manera inflexible, es de todopoderoso.
Entonces dice aquí, visualízate mentalmente obteniendo tus triunfos, porque si no los crees y no crees que los puedas obtener, pues ciertamente que no los vas a obtener. Por eso hay que visualizarse mentalmente ya haber obtenido esos triunfos, sintiendo la obtención de esos triunfos. Evita observar lo contrario, porque como la mente trabaja, no conoce el bien y el mal, puede obtraer el miedo, atrae situaciones. La falta de convicción, la derrota, el sentir el pesimismo, atrae lo contrario al éxito positivo. Todo lo que desees, visualízalo paso a paso. Y aquí es uno de los primeros problemas que enfrentan los que son creativos o que quieren crear. Quieren que las cosas se den ya. Quiero una mansión, quiero un carro, quiero X. Todo lo que desees, visualízalo a nivel, digamos, de concretar, de lograrlo, de haberlo logrado, pero también es importante que lo bajes a la tierra y visualízalo paso a paso. Es decir, primero una cosa, luego la otra, luego la otra. Puedo tener mi esquema general, pero tengo que empezar con un primer paso. Si son 1000 pasos, tengo que empezar con el paso 1, 2, 3. Y tengo que enfocar la energía en esos primeros pasos para ir construyendo el castillo. Todo lo que desees, visualízalo paso a paso, sin perder detalles, y puedes estar seguro de su realización. Aquí vemos el éxito de personas exitosas, por ejemplo, nadadores, basquetbolistas, personas que logran superar su marca, que hacen esto y lo usan muy seguido. Obviamente, algunos usan, digámoslo así, estados alterados de la conciencia, estados de meditación profunda, donde están las ondas más creativas, y esto funciona. O simplemente respirando profundamente, inhalando y exhalando, ya estamos entrando en una sintonía de relajación profunda, de ondas delta, ondas teta, ondas parecidas. Entonces, cuando uno está constantemente visualizando algo, y está focalizando los detalles, el color, el sabor, la forma, etcétera, invariablemente se logra y se da. Y esto es claro, esto lo usan mucho algunas personas, lo usamos. Entonces, el otro punto es el esfuerzo. Ya vimos, primero, optimismo. Vamos con esfuerzo y luego el conocimiento. El esfuerzo es visualizar el ánimo dentro de esa actitud permanente de conocer y cumplir cada vez más y mejor las responsabilidades adquiridas. El esfuerzo es visualizar el ánimo dentro de esa actitud. O sea, obviamente voy a hacer el esfuerzo físico, el esfuerzo que tenga que hacer, pero obviamente reforzando la visualización con ese ánimo, con esa actitud. Primero de conocer lo que tengo que saber para cumplir más y mejor con las actividades o responsabilidades que he tomado, que he adquirido. El esfuerzo realmente es ir un poco más allá del simple hecho de hacer un trabajo. El esfuerzo es aceptar con convicción que lo estoy haciendo con esa energía interior, con esa visualización que me apoya. Entonces, mis responsabilidades las hago con alegría, con entusiasmo, con tesón, y eso corresponde a ese esfuerzo. Yo diría que es un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque genera en tu subconsciente el hábito de trabajar, de cumplir y producir más de lo normal. Y algo aquí muy interesante, el esfuerzo es un esfuerzo extra, o sea, no quedarse con lo que puedes hacer, sino cada vez en lo posible ir más allá. Si vas a, no sé, hacer 10 platos, pues hazte 12 o 13. Si vas a leer 2 hojas, léete 3 hojas, por ejemplo. Entonces siempre hay como las personas exitosas son personas que se esfuerzan más allá del promedio. Y eso no significa que se cansen. Significa que están entendiendo que hay un mecanismo que opera en el inconsciente, en el subconsciente. ¿Y cuál es ese mecanismo? El mecanismo es de que el subconsciente va a saber si realmente quieres lograr eso o no. Al subconsciente no lo vas a engañar. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere algo, verdaderamente lo quiere, se esfuerza y hace todo lo posible y lo imposible para obtener eso, si realmente y deseosamente lo quiere. Pero si no lo quiere, es como que lo hace, pero sin tanto esfuerzo, entre comillas, sin tanta vitalidad de su parte. Entonces genera en tu subconsciente el hábito de trabajar, cumplir y producir más de lo normal. ¿Por qué? Porque el subconsciente entiende la indirecta, por decirlo así. Si tú estás trabajando, cumpliendo y produciendo más de lo normal,
el inconsciente va a traer a tu vida y te va a dar más de lo que tú esperas. Por eso se da el caso de que muchas personas no entienden esto, de que tienen que reprogramar su subconsciente. Y el subconsciente no entiende razones, entiende intenciones, intencionalidad. Genera en tu subconsciente el hábito de trabajar, cumplir y producir más de lo normal. Y pronto te acostumbrarás a recibir más de lo que diste. Por eso muchas personas que dan de manera alegre, de manera disfrutable, para ayudar a una causa altruista o lo que sea, van a recibir una compensación sin buscarlo, porque el subconsciente así opera. Por eso se dice, si te necesitas dinero, necesitas amor, necesitas paz, necesitas salud, dala a los demás. Da lo que te hace falta y el subconsciente entiende que te lo tiene que dar multiplicado. Es como arroja unas cuantas semillas y vas a tener una tremenda cosecha. Las mismas metáforas, parábolas del maestro, hablan de esto. Y todo está como muy aparentemente velado, pero es para que lo entiendan hasta los más ignorantes o los más pequeños en comprensión. Entonces, el que tenga ojos, pues que vea también, que oiga también. Ahora vamos al conocimiento. El conocimiento es la visualización de la información. O sea, yo ya sé cómo colocarlo, ya tengo el conocimiento y lo voy a hacer junto con la voluntad. El conocimiento es la visualización de la información aplicada en la práctica de tus actividades. El conocimiento solo se llamará así cuando ha sido puesto al servicio de la realización en el trabajo, del trabajo constante. Practica la virtud de superar tu conocimiento para rendir mejor. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes dirán, ay, no manchen, es mucho trabajo, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen metas muy grandes. Elon Musk, por ejemplo, que quiere ir a Marte o que quiere hacer no sé cuántas cosas. O sea, su grado de integración o de profundización en el optimismo, él no conoce derrotas. El esfuerzo es al millón, él trabaja prácticamente las 24 horas en obtener sus proyectos y tiene conocimiento o busca expertos y científicos que le apoyen con el dinero que tiene. Cumple el requisito. Entonces, el conocimiento es la visualización de la información de cómo va a ser aplicada en la práctica de mis actividades, de mis trabajos, y el conocimiento solo se va a llamar así cuando ha sido puesto al servicio de la realización en el trabajo constante. Es decir, el conocimiento no puesto en práctica no sirve. El conocimiento se adquiere, se vive, el conocimiento se adquiere, se vive cuando estamos realizando el trabajo, cuando lo estamos bajando y experimentando. Entonces practica la virtud de superar tu conocimiento para rendir mejor. Y esto va muy de la mano del esfuerzo. Esfuérzate más de lo habitual para obtener más de lo que estás esperando. Conoce más de lo que deberías conocer para ser más capaz y poder evolucionar mejor, para poder avanzar más. Entonces, como dice aquí, el conocimiento es la única maleta que nos llevamos a la eternidad. Y el conocimiento realmente no es únicamente el intelecto o el conocimiento académico. El conocimiento es la vivencia, o sea, el conocimiento se vive en la experiencia. Entonces, el conocimiento es parte de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado en la vida misma. Por eso la gran mayoría de las personas que sufren mucho, sufren por ignorancia. De hecho, todos los sufrimientos son por ignorancia, por desconocimiento, por falta de conocimiento. Y el conocimiento nos da sabiduría cuando lo aplicamos. Entonces, yo busqué y le rebusqué a este cuadro, a esta imagen, y realmente son elementos muy pilares fundamentales del poder que tenemos de crear, de lograr el éxito. O sea, quiten el conocimiento, es una mesa que se cae. Quítenle el esfuerzo, es una mesa que se cae. Si no hubiera optimismo, que es la capacidad inflexible de ver la realización ya en la mente, entonces caemos derrotados y no avanzamos. O sea, los países en el mundo, las personas, cuando se derrotan a sí mismas, el optimismo es como una vela que se apaga o dejan que se apague. Entonces es indispensable. Si el optimismo lo podemos ver como la fe, es como la fe inflexible, porque ya lo vi. Y puede ser que pase mucho tiempo, etcétera, pero para
para fines prácticos el tiempo como tal no existe. Entonces aquí está. Bueno, ahorita ya pasamos, digo, ya vamos a terminar, creo, ya terminamos. Sí, apague por favor su micrófono, si es tan gentil, la persona que lo abrió. Dice, y si otra persona tiene éxito, no lo envidies. Deséale que lo duplique, para que de esta manera lo hagan contigo. Fíjese qué filosofía tan interesante. Si otra persona tiene éxito, no lo envidies. ¿Por qué? Porque estarías usando la energía que te bloquea a ti mismo. No le ayuda a la envidia al otro, ni le perjudica. El único perjudicado eres tú, por usar la energía creativa con esa primera calificación o descalificación que es la envidia. No lo envidies, deséale que lo duplique, así tenga más dinero o 1000 veces dinero que tú, para que de esta manera lo hagan contigo, también para que no te envidien. Esto te conviene porque el éxito con admiración, cuando uno admira el éxito de los demás, es porque realmente está feliz y contento y sabe que tarde o temprano, con esfuerzo, con voluntad, lo va a lograr. Entonces, de esa manera el éxito es correcto, es contagioso, la admiración. Pero la envidia, como recelo, siempre va a ser destructiva. Entonces, aquí tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos y cómo calificamos la energía. De hecho, las 3 palabras que usan los maestros para enseñarnos esto es la atención, la visualización o la imaginación y la calificación. Calificar la energía tanto en positivo o negativo. Dependiendo de cómo lo hagamos, es el fruto que vamos a obtener. Entonces, atención, visualización y calificación. Pero ya con esto, también con este esquema, lo podemos entender. Hay una frase que dice, llámame loco, pero me encanta ver a otras personas felices y tener éxito. La vida es un viaje, no una competencia. Entonces aquí la palabra clave, bueno, de hecho aquí, básicamente es, no tenemos permiso de calificar la energía creativa en negativo. ¿Por qué? Porque nos bloquea nuestra felicidad. Si la otra persona hace o deja de hacer, usa la magia negra en sus palabras, en sus pensamientos, en sus emociones, es bronca, es problema de esa persona. Es su libre albedrío. Pobrecita, pobrecito, porque es ignorante, desconoce que se está poniendo un 4, se está tropezando con sus mismos pies, con sus mismas piernas. Se está poniendo trancas para su avance. Por eso la educación, la formación del conocimiento de uno mismo es indispensable. Tenemos un gran poder. Si ahorita las circunstancias están patas para arriba, o sea, tienes un mundo de desorden, tienes un montón de problemas y limitaciones, simplemente responsabilízate de ello. O sea, es una muestra, digamos, maravillosa del tremendo poder que tienes de crear tu realidad tan oscura y tan difícil. Suena raro, pero es así. O sea, estás demostrando con tu propia vida el tremendo poder creador mal utilizado, inconsciente o conscientemente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues no hay de otra más que aguantarla. Aguantar la experiencia, aguantar la situación y empezarla a liberar, no generando más daño, más sufrimiento, no generando más, apelmazando más la energía con otra de la misma calidad. Por eso se dice que aprende a perdonar, aprende a soltar, entre comillas, si te pegan una mejilla, pon la otra. No se refiere literal ese concepto. Se refiere no resistencia, no envidia, no coraje, no rebeldía, no caer en tristeza, en depresión, porque podemos hacerlo y lo hacemos. Pero cuando estamos conscientes de esto, decimos, bueno, me voy a dedicar 2 minutos para estar 2 minutos triste, desahogo, suelto y digo, me sacudo y digo, esto ya no lo quiero, mientras dura el tiempo de liberación y retomo, polarizo en positivo mi atención. Es lo que tendríamos que hacer. Y ya para terminar, porque realmente es un tema muy corto, dice, ama la felicidad, ama al triunfo, al respeto y a la riqueza para que ellas puedan fluir hacia ti. Yo no me imagino a alguien que no ame o no valore o no agradezca la riqueza y le llegue, o que le llegue la felicidad y odie ser feliz o odie estar en paz, o tenga resentimiento y envidia de la felicidad de otro. ¿Cómo puede ser alguien feliz si está envidioso? No puede, o sea, porque la envidia le gana y está llenando ese vacío. ¿Y cómo puede amar el amor si está odiando? Entonces el odio
que es una distorsión o la falta de ese amor, o es un amor distorsionado, está llenando su espacio vital. Entonces no puede amar porque está lleno, está ocupado el espacio. Entonces ama la felicidad, ama el triunfo, ama el respeto y a la riqueza para que ellas puedan fluir hacia ti. Da riqueza a otros, ayuda a que otros sean ricos, a otros sean triunfadores, y por ende estás cosechando lo que para ellos, para ti, porque el subconsciente lo entiende, como que ese es el programa, lo que tú das es lo que te regresa a ti. Analiza siempre tus valores con objetividad. Aquí la palabra valores es muy valiosa, válgase. Los valores representan las virtudes, los criterios positivos, las cualidades divinas. La vida llena de valores es una vida exitosa. La gente cree que el hecho de ser honrado, honesto, de ser respetuoso, de dar un servicio, por muy sencillo que sea, pareciera que no tiene valor y es muy valioso. Estás inundado de éxito. O sea, yo estoy inundado de éxito. Yo lo siento circundando todo mi cuerpo, llenando todo mi ser, mi espíritu, mi vida, mis asuntos. Transforma ya lo negativo en positivo, porque tienes ese poder. Si ahorita estás así de la patada, tremendamente mal, agradece, no te quejes, porque el hecho de quejarse atraes más de lo negativo. O sea, cuando una persona se queja es como cuando alguien envidia. Si se queja la persona, está llenando ese vacío con energía que él mismo o ella misma tiñe de negatividad. O sea, la queja no sirve de nada. ¿A quién le sirve? ¿Te vas a quejar de Dios de lo que tú mismo te has creado en el pasado y en este presente? Pues como que no suena lógico, ¿no? Entonces te quejas, atraes más de lo negativo, más de lo mismo. Y cuando das gracias, el subconsciente entiende que estás dando gracias y te va a traer más de lo mismo. Entonces doy gracias por el aprendizaje obtenido. Gracias por la experiencia que me transforma. Gracias porque ya vi lo negativo y ahora ya puedo ver el positivo y valorarlo. Entonces transforma ya lo negativo en positivo. Acepta y vence tu karma, como le llames. Vence lo que sea, lo que no está, lo que no te gusta. Acéptalo, tienes que aceptarlo para poderlo vencer y transmutar. Supérate cada instante de la vida. Acuérdense de que el karma puede ser transmutado con habilidades, con servicios, con amor a los demás, con el deseo de querer servir y ayudar y hacerlo. Entonces dices, gracias al Padre Eterno, armonicémonos en su magna obra y que Él esté siempre con nosotros. No se les olvide agradecer. En la metafísica se decía, bendigo el bien contenido en esta experiencia y quiero verlo manifiesto. Es lo mejor. O sea, si ya la regamos, ya cometimos el error, ya metimos la pata, pues tenemos que vivir la experiencia de nuestros errores. Pero eso no nos obliga a vivirlos por siempre o repetirlos otra vez. Válgase la repetición de las palabras. Entonces, el énfasis de las palabras, lo que quiero transmitir. Entonces, tienes dos opciones. Si te quejas, llenas más de lo mismo y atraes más de lo negativo de lo que te estás quejando. Y si das gracias por el bien, más bien vas a traer porque el universo así lo va a entender. El universo es agradecido con tu agradecimiento. Lo que tú agradeces te lo multiplica y quiere que seas más agradecido porque el universo es feliz cuando uno es agradecido. Entonces la felicidad es hacer las pequeñas cosas de una gran manera. Y esta frase que encontré por internet, digo, pues, no era que me gustaran mucho las flores, pero está bonito. La felicidad es hacer las cosas, las pequeñas cosas de una gran manera. Y yo decía, pues es que es cierto, la felicidad es hacer las pequeñas cosas de una gran manera. Y esto es éxito. O sea, no necesitamos tener un éxito que quiero mi casa en las Lomas, en Polanco, o la casa en la playa en Cancún, de 3 millones, 5 millones de dólares, para decir soy exitoso. O sea, que el éxito realmente, y aquí viene una pregunta y lo vamos a comentar al final, tiene que ver con esto. El éxito se da en pequeñas dosis, como la medicina homeopática. O sea, lo que realmente es valioso es lo que se hace en pequeño. Entonces, el éxito, si estoy pintando mi casa, significa que lo estoy haciendo con detalle, con esmero, con honradez, con tesón, con esfuerzo. Si estoy creando, no sé, unas tortillas para darle de comer a mis hijos, también las estoy creando con éxito, o sea, con felicidad, como bien lo dice aquí. O sea, estoy creando esto
las cosas pequeñas, la felicidad es hacer esas cosas pequeñas de una gran manera. Y de una gran manera significa con toda la atención, con todo el interés. Estoy, no sé, lavando mi auto, estoy estudiando una lección con toda la atención, con toda la concentración. Digo, yo estoy aprendiendo esa parte que anteriormente la daba por sentado. Se tienen que hacer las cosas bien. La felicidad es hacer las pequeñas cosas de una gran manera, de una manera alta, de una manera esmerada, de una manera perfecta, si se puede llamar así, ¿no? Entonces, esta es la instrucción. Vamos a pasar luego a una pequeña reflexión, pero quisiera que dieran sus comentarios. Si alguien tiene algo que preguntar o comentar, o vemos el diagrama, lo podemos pasar otra vez para poderlo revisar con calma. ¿Alguien quiere compartir o comentar? A ver, por favor. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Sí nos quedó claro? ¿Hay algo que complementar? Sí. A ver, por favor. Elda, ¿quería comentar? Bueno, yo dije que sí, o sea, sí se entendió muy claro. Súper, gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Bueno, vamos a continuar. Por favor, les voy a mandar esta instrucción para los que están en el WhatsApp para que este dibujo, o como ustedes quieran, lo tengan bien presente en sus actividades, en sus planes, en sus proyectos, porque la idea es bajarlo. Vamos a empezar a practicar esto y cualquier cosa que ustedes tengan, por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensan para mañana? Tengo un plan, quiero ir a comprar, o voy a hacer un pastel, o voy a X, lo que ustedes quieran. Me voy a inscribir al curso de X de inglés o lo que sea, lo que sea, lo que sea, tiene que ver con visualización en la mente, visualización mental. Véanlo así de fácil. Cuando ustedes, por ejemplo, los que se casaron o los que se divorciaron, los que tuvieron hijos de alguna forma, o los que crearon su casa o lo que sea, o cuando van a trabajar, a hacer una venta o lo que sea, ¿qué pasaría si no tuvieran la capacidad de crearlo en su mente, esa imagen mental o esa expectativa? No habría nada, no existiría. Y si no tuvieran ese motor que impulsa, que es la voluntad, para llevar a cabo, levantarse, cambiarse, bañarse e irse a trabajar o hacer el pastel o lo que sea, no lo podrían hacer. Y vamos a poner un caso típico, el hacer un pastel, por ejemplo. Para hacer un pastel, tienes que tener optimismo. Primero, creer que lo puedes hacer. Un pastel, un pan o lo que sea. Tener la creencia de que lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, me puse a hacer unas cosas que dije yo, pues lo quiero hacer. Y les confieso, me pareció extraordinario. Y yo dije, bueno, yo compro mis sopes, me gustan los tlacoyos, que son como, sobre todo los tlacoyos. Y yo decía, wow, los tengo aquí y los compro y los guardo en el congelador y no me gustan congelados. Y pues aquí no será algo que tenga que compartir, pero yo dije, pero ¿por qué no puedo hacer yo mi tlacoyo como yo quiero? Entonces tengo que buscar qué. Y yo decía, un tlacoyo relleno de X, no sé, de papa o de guisado, o sea, con crema, de vaca pura, o qué sé yo sí quiero hacerlo. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo experiencia en eso, pero yo dije, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Y digo, tiene que llevar manteca, no hay que comer carne de puerco, pero también otros dicen que sí. Y dije, bueno, pues vamos a buscar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ya lo ve uno en la mente, como dicen, ya me vi en tal casa, ya me vi en tal auto. Entonces, hay optimismo. Puede ser que el tlacoyo o el pan te quedó de la patada, terrible la primera, pero dices, bueno, en la siguiente le voy a bajar la lumbre, ¿no? O la temperatura, o no le voy a echar media taza de levadura, o lo que sea. Entonces necesito el conocimiento, una receta, una guía,
algo que me ayude a tener conocimiento de qué necesito y cómo hacerlo. Pero ya me estoy viendo mentalmente de cómo voy a estar leyendo la receta, el recetario o la receta. Ya estoy casi viendo que le tengo que meter huevo o harina o lo que sea. Entonces entro con optimismo, con el conocimiento y ahora sí, las manos, ¿para qué os quiero? Meterle el esfuerzo. Entonces estoy usando mi voluntad y la visualización, la imaginación creativa, la visualización. Entonces ustedes dirán, es que es muy fácil hacer un tlacoyo o es muy fácil hacer pan, por ejemplo. Por ejemplo, muchas mujeres, hombres también, chefs, cocineros, cocineras, hacen esto de manera normal. Pero también hay gente que hace dinero de manera normal. Gente que tiene casa en la playa, que no son la mayoría porque la mayoría cree que no las puede tener, o no quiere, o no está en su alcance mental. Y algo importante, que ahorita lo vamos a ver, la mente tiene su alcance. Entonces, lo que tú creas que sí es posible, ya es posible en el plano mental, pero necesita el motor, el combustible de tu voluntad y o sea, el carro de tu voluntad y el combustible que es la visualización. Entonces, en tu alcance está tu posible alcance. Vamos, válgase la expresión. Vamos a la última parte. ¿Y para ti qué es el éxito en tu vida? ¿Qué podríamos decir que es el éxito? Entonces, esta imagen, imprímanla, sáquenle copias, revísenla y se van a dar cuenta de que de aquí son los recursos necesarios para crear. Y para usted, ¿qué es el éxito en su vida? Recordando la frase de que el espíritu es la vida, o sea, el espíritu es Dios y Dios es la vida, es la manifestación. Dios, la vida es una manifestación de la energía de Dios. Por eso decimos que el espíritu es energía creativa y la energía creativa es energía positiva, o sea, todo lo que son valores y virtudes. Todo lo bueno, bello, perfecto, amoroso, constructivo, positivo, propositivo, es Dios. Toda la sabiduría es Dios. Toda la voluntad que necesitas es Dios. Todo el conocimiento que necesitas es Dios. Toda la energía y el esfuerzo que necesitas está en Dios, en ti. El optimismo, la fe, la convicción de que puedes es Dios. Entonces el espíritu es la vida. La mente, que son los pensamientos conscientes e inconscientes y las emociones conscientes e inconscientes, crean tu realidad. No hay de otra. Y tu voluntad controla la mente o debería controlarla. Y lo físico es solamente el resultado. Digamos que lo físico es lo más fácil, si sabes trabajar con estos dos. O sea, lo físico es el resultado. Entonces, Napoleon Hill, que fue un personaje muy interesante porque hizo mucho dinero, pero se dedicó a investigar a cientos o quizás miles de personas exitosas, escribió varios libros, decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. Entonces, lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. Y esto no nada más aplica para lo material. Entonces, ¿cuál es el éxito en tu vida? ¿A qué le tiras cuando vives, cuando estás viviendo, como ahora? Entonces, yo sugeriría como simple objetivo o simple logro, es la transformación de tu ser. Transformar tus pensamientos, transformar tu personaje, transformarte en la mejor versión de ti mismo. Entonces, para transformar tu ser, que quieralo o no, la ley, la vida, el universo te va a obligar a hacerlo. ¿Por qué? Porque del cosmos, del Padre, de la eternidad, emanaste como una chispa perfecta y por libre albedrío decidiste probar la dualidad. Y ahora todos estamos llamados y obligados, de alguna forma, palabra obligado, a regresar a nuestra verdadera naturaleza perfecta, o sea, transformarnos en la mejor versión de nosotros. ¿Y qué creen? Que el universo nos manda a esta tierra, ¿para qué? Para aprender las lecciones que nos hace falta para transformar nuestro ser y para dar amor, o sea que el amor es darse, el amor es dar sus cualidades, con eso potencializamos nuestro Dios interno, nuestra capacidad creativa, o sea, Dios mismo. Nos volvemos más Dios a la hora de dar.
Entonces, estas son las dos lecciones por las cuales vinimos a la tierra. Aprender las lecciones que me faltan y dar el amor que tengo y que puedo proveer, que puedo dar, para que vuelva a llenar mi cuenco. Es decir, a través de la misión que tengo en la vida. Entonces, esto es muy interesante. Yo veía como varias palabras que se las voy a dejar aquí. Una tiene que ver con la unidad. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Conscientemente ser uno con Él. Conscientemente unirte a Él. Amar a Dios es unirte a Él. Entonces la unicidad, la unidad, el regreso a la fuente. La unidad. Luego viene el concepto vive en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Si no es la voluntad de Dios, las leyes de Dios. La verdad es el bien de lo perfecto. Entonces, otra palabra clave es la excelencia. Aprender a respetarse como un ser divino, como un hijo de un Dios todopoderoso. La excelencia en el pensar, en el sentir, en el actuar, en el hablar. El autoconocimiento. ¿Para qué? Para conocer la parte que está saboteando tu proceso de regreso a la fuente, que te está limitando y que no te das cuenta porque te desconoces a ti mismo. La autoconciencia, que es tomarla, empoderar tu conciencia mayor. El crecimiento con valores, que son con las virtudes o valores, y finalmente el servicio fraterno, es decir, ser un canal de bendiciones. Entonces son varios elementos que ya hemos estudiado y en esto se engloba el poder creativo. Los seres que avanzan mucho, muy rápido y salen se destrancan de los problemas, es porque aprenden a usar esto constructiva, positivamente. O sea, no se atreven a usar la energía negativo. Y si se equivocan, rectifican a tiempo, cosa que la mayoría de los seres humanos no. Por querer el orgullo y el egoísmo, siguen haciendo mal uso de la energía creativa. Al no saber de que están viviendo lo que crearon en el pasado, se rebelan, maldicen, critican, injurian, tienen sentimientos de odio, de resentimiento, de culpa, etcétera. Entonces, la clave es volver a ser dioses, volver a ser Dios de manera humilde, de manera silenciosa y aprendiendo estos sencillos conceptos. Entonces, aquí termina ya la instrucción, ¿no? Entonces, le voy a mandar esta instrucción, esta presentación. Queda grabada la instrucción para que la puedan revisar. Yo los reto, con todo respeto, a que vean este gráfico del éxito para que lo pongan a prueba. Y si lo hacen, se van a dar cuenta que nada les es negado. O sea, nada se les niega. Tienen la capacidad de crear y vivir la experiencia que quieran. Inclusive los bloqueos que pueden ser inconscientes y tan fuertes van a salir tronados, van a salir despavoridos porque ustedes mismos se sacuden de aquello que no es la verdad. Entonces aquí vamos a recordar que Dios no es un ser justiciero, el karma no es una ley eh, punitiva que nos quiere castigar y que todo conspira a nuestro favor. Todo conspira para que podamos ser la hermosa versión que somos realmente. Somos hijos de un Dios, somos hijos de Dios mismo. Somos hermanos del Maestro Jesús. El Maestro es nuestro Maestro, pero también es nuestro hermano mayor. Y los demás son nuestros hermanos que están en el mismo proceso que nosotros. Los que estamos un poquito en otro escalón, estamos obligados por ley a ayudar a los que siguen en los siguientes peldaños. Entonces, la cosa está clara. Y los seres que están arriba de nosotros nos ayudan a nosotros con la inspiración, con consejos, con libros, con charlas como estas. Entonces, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más necesitamos para sacudirnos y hacer la mejor versión de nuestra vida y de nuestra persona? Nada más. Muy bien. Aquí hemos terminado. Si tiene alguien que comentar, que preguntar, en última instancia, pues por favor. Creo que no hay, no hay comentario, nadie quiere comentar ahora. Se me hace extraño, pero bueno, ¿qué hago? Bueno, yo quiero comentar que estuvo muy interesante Ajá. y con respecto a lo de, pues, que trabajemos sobre nuestros sueños, pues, yo pienso que sería conveniente que anotáramos paso por paso lo que queremos lograr y seguirlo. Bueno, es lo que yo opino, ¿no? Claro, muy bien, está muy bien. La otra es, una idea es empoderarnos. Empoderarnos significa tener fe en nuestro propio poder creativo, en nuestra propia capacidad de crear. Podemos empezar con lo pequeño. Por ejemplo, una prueba muy grande.
es empoderarnos cambiando los hábitos. Y ahí nos vamos a topar con pared, porque tenemos hábitos enraizados, dependiendo de la edad. Imagínense cuántos años llevamos, bueno, desde que tenemos uso de razón, que caminamos, somos independientes, cuánto tiempo hemos ido, digamos, repitiendo hábitos que dirigen nuestra vida, y ahí nos vamos a dar de cuenta de cómo el inconsciente tiene poder sobre nosotros. Cambiar un hábito que no necesariamente es bueno a uno que es mejor es difícil. Por ejemplo, alguien que no hace ejercicio y que quiere hacer una rutina de ejercicio, le va a costar. O alguien que come mucho dulce y que ahora va a comer menos de la mitad, le va a costar. O alguien que fuma y que ya va a dejar el tabaco o el alcohol, le va a costar. Entonces ahí vemos la parte, digamos, de nuestra resistencia inconsciente, de nuestro yo que está, digamos, grabado con esos patrones nocivos o negativos. Y la otra es decir, voy a abrirme a un nuevo hábito. Voy a comer sano, voy a levantarme temprano, voy a hacer mi tarea bien, etcétera. También ese es un hábito con fines constructivos, positivos. Y ahí se puede poner en práctica, por ejemplo, en los dos casos, pero particularmente en este último, el esquema, el gráfico del éxito o del poder creador. Entonces yo los invito a que empiecen con algo pequeño, pero que lo hagan, que logren y que vean el proceso, porque una vez entendiendo que en lo pequeño lo pueden lograr y lo repiten, ya en lo más grande se les va a hacer fácil porque lo grande son cosas, son procesos pequeñitos. O sea, lo grande, construir una casa se construye partiendo de una base y de un ladrillo, y luego otro, por decirlo así. Entonces, tienen todo el poder y de ustedes depende el uso que le vayan a hacer. ¿Vale? Muy bien. Entonces voy a cerrar aquí la sesión, vamos a hacer un agradecimiento al final. Digo, ya no lo grabo porque finalmente esto lo pueden hacer cada quien en su casa. Aquí lo hacemos usando la energía de todos y vamos a terminar, a cerrar haciendo el agradecimiento y nos quedamos unos minutitos para aquellos que quieran preguntar, que no se atrevan a preguntar porque se está grabando la sesión. Entonces, aquí detengo la grabación, que pasen excelente día, nos vemos en la próxima.